comer dulcecitos, compartir en familia, que les haya ido muy bien. Esperar que tengamos muchos éxitos en esta nueva etapa del segundo corte dentro del desarrollo de nuestra materia y las demás materias. Voy a proceder a llamar a lista. Angulo Sánchez, Silvana Margarita. Presente. Ok, Silvana. Es Sánchez, ¿verdad? ¿O Sánchez? Sánchez, con Z. Con Z, ¿no? En el listado no te colocaron la Z. Ajá. Doctor, le voy a pedir un permisito, voy a recoger la ropa o yo, por si me llama, yo estoy en la clase o yo, bueno, se me pasó. ¿Listo? Vaya corriendo porque se le moja y entonces doble lavada. Tranquila. Arias Pacheco. Profe, buenas noches. Buenas noches. Sí, yo Sí, Yonomani. Yo no me había podido conectar. Ya llamo a lista. Estoy en eso. Arias Pacheco Yonomani, ya vi que te acabas de conectar. Ok. Arisa Celedón Reinis María. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Reinis. Reinis, ¿tú ves que conmigo también? Régimen de entidades territoriales ayer. Entidades, muy buena exposición. Claro. Porque la hiciste. Está bueno. Sí, profesor. Barragán Ibáñez, Daniel Alberto. Daniel, ¿no se ha conectado? Benavides, Cudris, Eidi, Catarina. Hola, profe, presente. Hola, Eidi. Bustamante Ortega, Luisa Fernanda. Presente, profesor, buenas noches. Buenas noches, Luisa. Cantillo, Puchana, Osvaldo Miguel. Carrillo, Brito, Salomé. Buenas noches, doctor, presente. Hola, Salomé. Castro, Palmesano, Jairet, Margarita. Presente, profesor. Hola, Jairet. Clavijo, Ardila, Deiler, Humberto. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Deiler. Córdoba, Garcés, Leda, Rocío. Presente, profe. Hola, Leda. Daza López, Susana Marcela. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Susana. De Armas, Daza, Lina María. ¿Quién conoce a ese estudiante? No se ha presentado a las clases, no hizo el examen. ¿Qué saben de ella? ¿Quién la conoce? Si se retiró o canceló materia, en fin, no sé. ¿Cuál profe? ¿Cuál estudiante? Pero aparece en el Lina María de Armas Daza. Por el nombre y apellido me parece, no sé, parece que fuera la secretaria de salud del municipio, no sé. Porque se llama Lina y es de Armas, pero no sé si sea la misma persona. ¿Qué saben? ¿Quién la conoce? No ha venido en semestres anteriores con ninguno de ustedes. Negativo. ¿No? Bueno. Negativo, bro. Consideraría que, señor, pensaría que canceló materia, ¿no? Pero sigue apareciendo en lista, no sé. Bueno. Díaz Torres, Vanessa Paola. Presente, profe. Hola, Vanessa, tranquila, no te preocupes, ya te escuché. Forero Álvarez, Roosevelt Guillermo. Presente, Roosevelt, profe. por ahí lo vi que se conectó. Sí, aquí estoy. Por ahí te vi que te había conectado. Sí, tranquilo, ya. Fuentes Mosquera, Daniela. Presente. Buenas noches. Ok, Daniela. Guerra Romero, Adriana Michel. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Adriana. Hernández Escobar, Camila Dayana. Buenas noches, profesor, presente. Hola, Camila.
Jiménez López Ray José. Ray, ¿no se ha conectado? Liñán Borque, Giancarlos. Giancarlos tampoco. López Montaño, Lisette Carolina. Tampoco. Martínez Pereira, Orlando Isidoro. Faltan bastantes. Martínez Pitre, Fabián Andrés. Presente, doctor. Presente. Fabián. Sí, Fabián, listo. Gracias. Méndez Zambrano, Karen Juliet. Karen. Mendoza Brito Hernández Jesús. Presente. Ok, Hernán. Mendoza Caicedo Brian José. Presente, profe. Ok, Brian. Mojica Aguancha Álvaro Javier. Presente. Ok, Álvaro. Molinares Jacome Andrés Alejandro. No se ha conectado Andrés. Montes Morelo Rafael Ernesto. Presente, profe. Ok, Rafa. Obregón Hernández Rosa Angélica. Ojeda Hernández Fabián Andrés. Buenas noches, presente. Hola, Fabián. Ordóñez Cantillo Hugo Jafet. Buenas noches, doctor, presente. Ok, Hugo Jafet. ¿No está lloviendo en Bosconia o está aquí en Valledupar, Hugo? ¿Hugo? No, profe, por acá no está lloviendo. ¿No? Pero estás en Bosconia. Orozco Peña María José. María José. Pérez Bermúdez Angélica Gisela. Buenas noches, Profe, yo creo que profesor María José debe presente. estar teniendo problemas de conexión porque ella vive en el Copey y allá está lloviendo. Cuando llueve allá o se va la luz o uno queda sin internet. Ándale. Bueno, vamos a estar pendientes a ver si logra conectarse. Pérez Pinzón Rodrigo Antonio. Petro Sánchez José Felipe. ¿Estará por la cantera? Pitre Rodríguez Yacili Paola. Muy buenas noches, profesor, presente. Hola, Yacili. Quiro Villalba María Mónica. Rodríguez Fernández Edwin Javi. Hola, profe, presente. Hola, Edwin. Romero Borges Aura Eloísa. Presente, profesor. Hola, Aura. Hola, profe. San Miguel Carreño Rosa María. Presente, profe. Buenas noches. Noche, Rosa. Sepúlveda Vuelvas Yarilis. Aquí estoy, Doc. Ya recogió. Sí, sí. Y saqué unas maticas para que le caiga agua. Voló. Qué bien. Telles Ribón Marquesa. Presente, profesor. Buenas noches. Hola, Marquesa. Ustate Arisa Andy Yampiar. Muy buenas noches, doctor, presente. Hola, Andy. Wilches Rocha José Eduardo.
no se ha conectado. Y Wilches Torres Stephanie. Tampoco. Bueno, faltaron varios. ¿Qué les ocurrió hoy? Faltan varios. ¿Quién se ha conectado? ¿Me haya llamado? Profe, yo, buenas noches, me acabo de conectar apenas, profesor Orlando Isidoro Martínez. Martínez, Orlando, listo, Orlando, bien. Bueno, profesor. Ok, ¿quién más? Que se esté conectando en estos momentos. Bueno, listo. Entonces, esperemos a ver que pronto van logrando conexión. Bueno, muy bien. Entonces retomamos el día de hoy, pues nuevamente nuestras actividades para este segundo periodo académico que iniciamos el día de hoy. En términos generales, felicitarlos a la gran mayoría, les fue bien en la evaluación del primer corte. A varios estudiantes les fue excelentemente bien, a otros les fue muy bien, a otros les fue bien, otros estuvieron regulares y muy pocos estudiantes pues lastimosamente no lograron superar el examen. Pero en términos generales pues les fue muy bien a la gran mayoría. Felicitarlos a todos por ese entusiasmo, por esa dedicación, por esa atención al desarrollo de las clases, de los temas. Buenas noches, profe. Hasta ahora me pude conectar. Sí, Rosa, apellido Obregón, ¿es? Sí. Sí, señor. Listo, Rosa. Bien. Pues, invitarlos a... ¿Sí? Buenas noches. Usted me preguntó ahorita que si era de Bosconia, aunque si estaba en Bosconia, es que no lo entendí muy bien. ¿Sí? No. Que si estaba en Bosconia. Sí. Ah, no, pero me preguntó algo sobre lluvia, ¿cierto? Sí, sí. ¿Por qué? Sí, acá ya llovió duro, me había dicho mi mamá que llovió bastante fuerte, pero que ya dejó de llover. Ah, vale, ok. No, pensé que estaba desde allá y... Profe, disculpe, yo ahorita me acabo de conectar hace 2 minutos. No sé si llamó a lista, entonces... Rodrigo Pérez, profesor. Rodrigo. Rodrigo Pérez. Rodrigo Antonio. Sí, señor. Ok. Rodrigo Antonio Pérez Pinzón. Muy bien. María José Orozco, profe. Orozco Peña, María José. Muy bien, María José. Sí. Okay. Listo, profe. Muy bien. Entonces, les comentaba que en términos generales, pues le fue bien a la gran mayoría. Invitarlos a que sigan con ese entusiasmo, con esa dedicación, con esa atención a las clases. Decirles que a los compañeros que no tuvieron la oportunidad de pronto de haber ganado el examen, van a tener 2 oportunidades más en cuanto a exámenes, más la oportunidad que van a tener los que no lo han hecho, de esas personas que de desarrollar el tema que le corresponda en su momento, ¿no? Puede ser en el curso del segundo corte o en el tercer corte. Ustedes ya tendrían otra oportunidad más. Además de ello, indiscutiblemente la participación en clase. Los invito, por favor, a que estén muy atentos a las intervenciones de los demás compañeros. Así no sea el tema que me corresponda desarrollar y exponer. No es menos cierto que todos estamos en el deber, digámoslo así, así que en la obligación de leer esos temas, porque nos da la oportunidad de saber con antelación sobre el tema que se va a tratar en la clase siguiente, nos da la oportunidad de poder participar en la clase, que es una posibilidad y una opción, lógicamente, a tener en cuenta al momento de
las calificaciones y nos da la oportunidad también de estar ubicado en el contexto del tema que se está desarrollando. Entonces, invitarlos a ello, que si bien pues la responsabilidad la tiene el grupo que le toca investigar el tema y desarrollarlo y explicarlo, no es menos cierto que a todos nos toca pues también estar muy atentos a las explicaciones que den los compañeros, que al final de las exposiciones pues indiscutiblemente podamos hacer las consultas, absolver las dudas, las inquietudes y hacer los aportes que a bien tengamos sobre el tema. El examen pues yo se los envié al grupo de WhatsApp resuelto para que ustedes pues los que tuvieran algunas dudas, algunas inquietudes y que pudieran recordar cómo les pudo ir, entonces ya pues más o menos sepan cómo eran las respuestas en cada una de las preguntas. Entonces me resta pues invitarlos a que sigan con ese entusiasmo, a que lógicamente invitarlos a que haya más participación por el resto de compañeros. Como les dije en una oportunidad, se dieron pero muy pocas las participaciones, fueron pocos los compañeros y fueron los mismos que participaron en cada una de los temas que se trataron. Voy a acoger indiscutiblemente las inquietudes y propuestas que varios de ustedes hicieron en la oportunidad del día del examen. Vamos a continuar desarrollando los temas como lo venimos haciendo, pero entonces en cada intervención de cada compañero, una vez termine cada compañero su intervención, entonces abrimos el panel de preguntas, de dudas, de inquietudes, de participaciones y aportes. Y lógicamente continuaré, como lo dije en las primeras clases del desarrollo de la temática de la metodología, pues haciendo las explicaciones y las conclusiones respectivas para ir cerrando el ciclo de cada una de esas inquietudes, de esas dudas y de esos aportes por parte de ustedes. Vos sabés que no quede ningún tema suelto, no quede ningún tema sin absolver, ninguna inquietud sin absolver en la medida de lo posible. Entonces, invitarlos, pues, lógicamente, a que sigan con ese entusiasmo, estén más atentos a las orientaciones, a las explicaciones de los compañeros y invitarlos, lógicamente, a participar más. Dejemos la pena, dejemos el temor. No pensemos que de pronto la pregunta que voy a hacer o la duda que tenga es algo que considero, digamos que absurdo, o que considero que no tendría sentido, ¿no? O sea, la duda que tengamos, la inquietud que tengamos, hagámosla en su momento, en su oportunidad. Yo les dije a ustedes que el derecho indiscutiblemente es interpretación, ciencia de análisis, de interpretar las normas, de hacer una reflexión de ellas, lógicamente basado pues, en todo el contexto del ordenamiento jurídico y basado en las interpretaciones, análisis que han hecho cada una de las jurisdicciones como órganos de cierre en cada una de las mismas. En lo que a nosotros compete, pues indiscutiblemente, como estamos viendo una materia que es contencioso administrativo, pues indiscutiblemente nos ceñimos a las decisiones que como precedente judicial o como sentencias de unificación pues profiere el Honorable Consejo de Estado en cada una de sus secciones. Entonces, vuelvo y repito, hay que preguntar, hay que dejar los temores. No pensemos que si yo voy a hacer una pregunta o tengo alguna duda, alguna inquietud y de pronto con ello puedo digamos que rajar o pensar que puedo perjudicar al grupo. No, yo
tengo claro y sé en las intervenciones de cada uno la forma en que maneja el tema, la forma en que lo domina, la forma en que lo preparó, en que lo profundizó. Entonces, no pierdan temor o no piensen que con hacer una pregunta o alguna querer resolver alguna duda o algún interrogante con los compañeros del grupo que están desarrollando el tema, pueda perjudicarlos a ellos, ¿no? En absoluto. Por el contrario, precisamente lo que estamos es para absolver esas dudas, esas inquietudes y que lo que nos interesa es que a ustedes les quede claro los temas, les queden bien entendidos, sin ningún inconveniente, sin ninguna dificultad. Les colocaba el ejemplo cuando desarrollamos el tema que fue el tema de las conclusiones del procedimiento administrativo. Sé que quedaron muchas dudas, muy a pesar de que fueron pocos los compañeros que hicieron preguntas al respecto, y vi algunas dificultades en el manejo del tema por parte del grupo que lo desarrolló y lo explicó. Pues yo me detuve, pienso que en una clase o más de una clase, a explicarles sobre esas conclusiones del procedimiento administrativo. Es mi deseo, mi intención que ustedes puedan resolver todas esas inquietudes, todas esas dudas y puedan tener un poco más de claridad en la medida de lo posible sobre cada uno de los temas que vamos desarrollando. Entonces, invitarlos, por favor, a que no, sin temor alguno, pues pregunten, presenten sus inquietudes, sus dudas, y lógicamente invitarlos a que también hagan sus aportes, que son muy importantes para enriquecer el desarrollo de cada uno de los temas. Entonces, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda, algún aporte que hacer sobre el particular. Si no, entonces nos adentramos ya a continuar con el tema siguiente que le corresponde al grupo número 7. Sí. A ver, los coordinadores, no sé cómo, cierto, creo que ¿qué tema tenemos hoy como en el grupo 7? María José. Las acciones constitucionales. ¿Cuáles vienen? Yonomani, Hugo Jafet Ordóñez, Luisa Bustamante y Reini Jariza. El tema pasado fue nulidad simple, nulidad por inconstitucionalidad y pérdida de investidura. Ok, muy bien. Entonces, grupo número 7, ¿cierto? Lo que pasa es que yo entré tarde porque tenía problemas de conexión. Sí. Y creo que ella había llamado a lista. Karen Méndez. Méndez. Sí, señor. Karen Juliet. Ok, Karen, muy bien. Gracias, profesor. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, grupo número 7, están por ahí conectados los integrantes. Ya nuestro tutor Hernán pues ya nos enfocó en el tema que viene, quienes lo integran. Entonces, están por allí. Si tienen algunas diapositivas, por favor, las pueden ir preparando, pueden ir alistando el aula para desarrollar el tema. Yonomani y demás. Sí, profesor, ya voy a empezar a presentar. Rainis también está ahí en ese grupo. Sí, profesor. Oh, yo veo tu foto y me da risa tu risa. ¿Y por qué? No sé. No, porque se ve que eres así como muy risueña, muy expresiva. Ah, sí, es cierto. Eso es cierto. Vale, entonces veo tu foto ahí, entonces te imagino. Bueno, vale. Los demás compañeros, por favor, muy atentos al desarrollo del tema. En la medida que va interviniendo, pues por favor, encienden la cámara los compañeros que van a intervenir, ¿vale? Ok, entonces, escuchemos.
Bueno, muy buenas noches. El día de hoy vamos a exponer acciones constitucionales. Mi grupo está conformado por Yonomani Jazmín Arias, Luisa Bustamante, Hugo Jafet Ordóñez y la que les habla, Reynis Ariza. Bueno, empezaremos hablando sobre qué son acciones constitucionales. Bueno, la Constitución Política de Colombia del 1991 establece diferentes mecanismos de protección para los derechos e intereses jurídicos. Intereses jurídicos de la ciudadanía, que se les otorga una mayor participación social en defensa y representación de sus intereses particulares o comunitarios. Estas garantías o mecanismos que permiten el resguardo de estos intereses son denominados acciones constitucionales. El régimen jurídico de cada una de estas acciones está enmarcada en desarrollos legales que se han ido perfilando principalmente por vía jurisprudencial, al hilo de su uso por la ciudadanía. Se trata, por tanto, de mecanismos judiciales igualmente, con una inusitada dinámica procesal, cuyos avances deben ser analizados. El rigor e imparcialidad que se le ha aplicado desde la academia para advertir sus progresos que ya se contiene en nuestro sistema jurídico y que en ocasiones pasan a ser inadvertidos, así como también para alertar sobre los desafíos y los errores que se han cometido en su funcionamiento. Bueno, estas acciones constitucionales las podemos encontrar en el artículo 86 de la Constitución Política. Encontraremos la acción de tutela. En el artículo 87 también de la Carta Magna, la acción de cumplimiento. En el artículo 30 de la Constitución Política igualmente, el habeas corpus, que se encuentra desarrollada en la Ley 472 del 1998, precisamente en el artículo 3. Y la acción popular se encuentra desarrollada en la Ley 472 en su artículo 88. Bueno, aquí damos pasos a las acciones constitucionales. Reynis. Vengo yo, profe. Sigo yo. Bueno, mire, entonces, Reynis hizo una introducción sobre las acciones constitucionales. ¿Qué dudas, qué inquietudes sobre el tema? ¿Qué no se entendió sobre la explicación que ella hizo con respecto a las acciones constitucionales? Bueno, ¿qué buscan las acciones constitucionales? Buscan, lógicamente, garantizar la protección, ¿sí?, defensa de los derechos y libertades fundamentales consagrados en la Constitución Política. Las acciones constitucionales, si bien han venido desarrollándose en las diferentes constituciones, no es menos cierto que en la Constitución del 91 se afianzó la protección de la garantía de los derechos y libertades fundamentales. ¿Por qué se afianzó? Porque en la Constitución del 91 se establecieron, ¿sí?, se incorporaron, se registraron como norma constitucional, ¿sí?, los mecanismos o acciones para garantizar y proteger los derechos y libertades fundamentales de las personas cuando estos resulten amenazados o resulten vulnerados o violados por las autoridades o por otra persona en particular. Entonces, las acciones constitucionales son mecanismos de defensa que tenemos cada uno de nosotros como personas, ¿sí?, para que se nos protejan, se nos garanticen nuestros derechos y libertades fundamentales cuando consideramos que las autoridades, ¿sí?, o los particulares nos están vulnerando o amenazando esos derechos y garantías fundamentales. La compañera, cuando mencionó las diferentes acciones constitucionales como el habeas corpus, la acción de cumplimiento, la tutela, la popular, lo que hizo fue indicar que
dentro de la Constitución, en cada uno de los articulados, están contenidas estas que de vulnerarse un derecho o libertad fundamental, así se aplicará alguna de estas acciones constitucionales. Entonces ya ahorita nos vamos a adentrar con la compañera siguiente en el estudio, el trámite, el conocimiento de cada una de esas acciones constitucionales consagradas en la Constitución. ¿Listo? No sé si hay alguna duda, alguna inquietud, ¿todo claro? ¿O sí? Muy bien. No hay duda. Profe, gracias. Ok, muy bien. Entonces, continuamos con la compañera Luisa Bustamante. Sí, profesor. Ok, Luisa, muy bien. Bueno, compañeros, ahora les voy a hablar acerca sobre una de estas acciones constitucionales y una de ellas es la acción de habeas corpus. ¿Qué es la acción de habeas corpus? Bueno, podemos decir que la acción de habeas corpus es un derecho fundamental que protege una acción constitucional como lo es la libertad personal. ¿Cómo se protege la libertad personal? Se protege cuando ésta ha sido violentada por las autoridades respectivas o cuando se ha violado la libertad personal de esta persona. De manera que las acciones que legalmente tenemos sean utilizadas de manera ilegal. ¿Qué pretende la acción de habeas corpus? ¿O qué fue lo que se buscó principalmente cuando ésta se instauró en la Constitución Política de Colombia? Lo que el aparato judicial quiso fundamentalmente fue la solución rápida y eficaz para que este derecho fundamental y esta acción constitucional no se viera en riesgo, para que las personas que tuvieran de pronto un abuso de autoridad o estuvieran presas ilegalmente tuvieran un mecanismo con el cual defenderse y así un accionante judicial eficaz a la hora de presentarlo. También podemos decir que la manera de iniciar una acción de habeas corpus correctamente es cuando la libertad de esta persona se encuentre bajo amenaza, cuando sea de manera ilegal o cuando esta persona esté en comisarías, CAIS, URIs, de manera ilegal, violentándole así su derecho fundamental a la libertad personal. Ahora hablemos un poco acerca de lo que ha dicho la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha dicho en los últimos años, en reiteradas ocasiones, que muchos abogados hemos utilizado de manera inequívoca lo que es hoy en día la acción del habeas corpus, pues hemos buscado con esta dilatar procesos, sustituir procesos, como anteriormente he dicho, reemplazar recursos, mover funcionarios de procesos que ya se llevan a cabo o iniciar una acción judicial adicional que no se debería hacer, pues hoy en día la Sala Penal dice que los abogados deben estar informados y actualizados acerca de las acciones de cuándo se debe iniciar un habeas corpus de manera certera, pues no podemos poner al aparato judicial a divagar en una acción de habeas corpus cuando ésta podría hacerse por otros mecanismos que ya el aparato judicial le ha dado a los abogados y estas utilizan de manera inequívoca, así ralentizando el proceso judicial y no dando de oportuna la respuesta a esta acción fundamental para las personas. ¿Cómo debemos presentar los abogados o los funcionarios públicos o las personas que podamos dar un habeas corpus? Debe hacerse de manera oral o de manera escrita. Esta acción se puede presentar en cualquier día, dentro de las 24 horas del día, pues para eso el aparato judicial ha dispuesto jueces para que estén a cargo de estos casos y no se vea como acumulado o ralentizado este proceso y la persona puede recuperar su libertad a medida que ésta haya sido respondida de manera positiva o de manera negativa dentro de las 36 horas que tienen los jueces. Como ya ha dicho mi compañera cuando iniciamos, la acción de habeas corpus se encuentra en el artículo 30 de la Constitución Política de Colombia. ¿Y quiénes son competentes para realizar este proceso? Según el auto 318 del 2015, todos los jueces y tribunales de la rama judicial del Poder Público tienen derecho a conocer de la acción de habeas corpus.
Siguiente, por favor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O puedo proseguir? Sí, no, sí, dejémosla para el final de tu intervención, para que no pierdas el hilo, Luisa, considero. Bueno, ahora vamos a hablar acerca un poco de lo que es la acción de tutela. La acción de tutela también defiende lo que son los derechos fundamentales. Disculpa, vas a entrar ya a otra acción, entonces esperemos allí. A ver, ¿qué inquietudes, qué dudas sobre el habeas corpus? ¿De acuerdo? Profe, Sí, bueno, la compañera mencionaba en su procedimiento de su procedibilidad de la acción, ¿cuánto tiempo demora en resolverse más o menos así, o eso es independientemente del proceso? O sea, cada proceso tiene digamos, su particularidad. Y la otra pregunta es, solamente esto se puede, como tú mencionabas bastante, que los abogados actualmente lo están haciendo de manera errónea, se puede realizar o se debe realizar, mejor dicho, cuando no haya pruebas, obviamente, contra esa aprehensión que se le hace a la persona, o en qué momento como tal. No sé si me entiendes un poco la pregunta hacia dónde la dirección. Bueno, te respondo la primera pregunta. Según lo que han dicho o lo que dice el aparato judicial, es que los jueces y tribunales tienen máximo 36 horas para responderla de forma positiva y de forma negativa. ¿Y a qué voy en la forma negativa? Pues la segunda pregunta que me hiciste es cuando se presenta de manera inequívoca. Lo que pasa es que la acción de habeas corpus tiene unos reglamentos para considerarse una acción de habeas corpus. ¿Y cuál es la principal? Que se demuestre que la violación de esta persona sea de manera ilegal o que contra esta persona hubiera abusos de autoridad que violentaron su libertad personal y como individuo le causaron ciertos daños. Creo que... sí hubo claridad, Edwin, sí le quedó claro la... Sí, profesor, sí. Bueno, el término, el habeas corpus, el término es exactamente 36 horas. Son horas calendario, no son horas hábiles, son horas calendario. Debe resolverse dentro de las 36 horas y como dijo la compañera Luisa, puede caer sábado, domingo, feriado, en fin, siempre va a haber juez disponible para conocer del habeas corpus. Ustedes indiscutiblemente 36 horas tienen para decidir, ¿sí? Si concede la libertad o en su defecto no concede la libertad porque considera el juez que la privación fue ajustada o está ajustada a las normas procedimentales o a la ley o a la Constitución. El objetivo del habeas corpus, como lo decía la compañera, es que cualquier persona, ¿sí? Incluso la misma persona que considere, ¿sí?, que le ha sido vulnerado su derecho a la libertad, ¿sí?, por prolongación ilegal de la misma o porque su privación de la libertad fue injusta o con desconocimiento de las normas legales, procedimentales o de la Constitución, pues presenta esta solicitud de habeas corpus, que puede hacerlo verbal o puede hacerlo de forma escrita, que todos los jueces de la República, como decía la compañera Luisa, son competentes para conocer del habeas corpus. Cualquier juez, ya sea juez independiente o uninominal o juez corporativo. Lo único que cuando se trata de juez corporativo, o sea de tribunales, quien conoce es únicamente el magistrado oponente, el que le corresponde por reparto el habeas corpus. No, para estas decisiones no se toman en sala como tal, sino que el juez o el magistrado a quien le corresponde el habeas corpus debe resolverla él solo como tal, como si fuera un juez uninominal. Lo que tú comentabas, pues el aspecto del trámite y procedimiento para decidir un habeas corpus, pues indiscutiblemente dentro de esas 36 horas, el juez o magistrado respectivo debe solicitar a la autoridad que se le considera vulneró, desconoció ese derecho a la libertad de la persona, pues solicitarle
para que en un término perentorio máximo de 36 horas o quizás menos, rinda un informe y remita las actuaciones que tenga sobre los motivos que dieron origen a la privación de la libertad de esa persona, para que el juez que deba resolver se forme una idea muy sucinta, muy breve sobre la situación de la que originó o las características, las circunstancias que originaron la captura de la persona, o si realmente se ha generado, se ha dado una prolongación ilícita de la libertad de la libertad de esa persona, porque puede ocurrir que la persona haya sido capturada legalmente o en legítima forma, pero luego de capturada legalmente se puede incurrir en una prolongación ilegal, ¿sí?, de esa captura de la persona. Entonces, es allí también las otras circunstancias por las cuales se puede acudir al habeas corpus, porque considera la persona que la captura fue ilegal o porque considera que siendo legal su captura se ha prolongado en el tiempo la captura, que son las dos circunstancias y situaciones que se pueden presentar específicamente para considerar que se le está vulnerando su derecho a la libertad. Que el habeas corpus precisamente garantiza y protege única y exclusivamente el derecho a la libertad. Ojo con eso, ¿vale? ¿Listo? ¿Claro? ¿Alguna otra duda? Profe, yo quería aportar que un ejemplo muy claro de cuando se puede impetrar o incoar la acción de habeas corpus cuando se ha prolongado de manera injustificada una detención o una reclusión de una persona, es cuando la persona ha sido condenada y pues ya ha purgado la pena y pues el juez respectivo de ejecución de pena ha ordenado su libertad, y por algunas circunstancias de carácter administrativo dentro de los centros penitenciarios no puede la persona pues acceder a la libertad personal, pues esta persona puede también invocar esta acción para que sea pues puesta en libertad de la forma más inmediata, porque sí, eso se ve mucho, profe, esas trabas administrativas para que las personas puedan salir. Sí, ocurre, muy frecuente. Se piden las órdenes de libertad, se envían a los penales y ahí empiezan una serie de dificultades, de trabas administrativas al interior de los penales. Muchas veces que querer como coaccionar a esa persona para que pague algo para que se le dé su libertad inmediata ocurre. Entonces, eso es una prolongación ilegal de la libertad, y por ende puede interponerse sin ningún problema el habeas corpus. En 36 horas debe resolverse y indiscutiblemente, si se logra probar esa situación, debe ordenarse su libertad inmediata. Recordando que cuando prospera un habeas corpus, indiscutiblemente debe ordenarse en esa decisión la compulsa de copias tanto para la Procuraduría como para la Fiscalía, para que se investigue la presunta conducta disciplinable o penal por prevaricato, por omisión de ese funcionario que incurrió en esa prolongación ilegal de la libertad. Otra situación que ocurre muy a menudo también es cuando se captura en legal forma una persona, puede ser en circunstancias de flagrancia o cuasi flagrancia, pero dejan transcurrir las 36 horas que tienen las autoridades policiales para presentarlo ante los jueces de garantías para que se le legalice su captura, se le dicte lo que llaman el triple combo: legalización de captura, imposición de medida cautelar, si hay mérito a ello, ¿sí? Y imposición de reconocimiento del presunto ilícito. Entonces, en ese procedimiento, muchas veces las autoridades policiales dejan pasar más de 36 horas para ponerlo a disposición del juez de garantía para que se realicen estas tres audiencias. Entonces, también allí se puede invocar el habeas corpus para solicitar la libertad inmediata por una prolongación ilegal de la misma. Y el tema de cuando se considera que una captura ilegal
porque no se dio en circunstancias de flagrancia. Verbo y gracia, cuando alguien manifiesta que le hurtaron el celular, pero no hay un seguimiento inmediato de la persona que hurtó el celular, sino que a la hora o a las 2 horas terminan llegando a la casa, al domicilio, al sitio donde la persona tiene el celular, entonces proceden a capturar a esa persona. O sea, eso es una captura ilegal porque no se dan las circunstancias procesales para considerar como una captura en flagrancia o lo que denominan en cuasi flagrancia, ¿no? Los conocedores del derecho penal. Entonces, son las dos circunstancias y dos ejemplos un poco pues, acordes a las situaciones para que ustedes miren más o menos cuándo se puede considerar una captura ilegal o cuándo se puede considerar una violación de un derecho a la libertad por prolongación ilegal de la misma. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Pregunta. Profe, No es como contradictorio ahí esa parte, porque entonces el principio de economía procesal, de todas maneras, la misma administración es la que la está obstaculizando, ¿verdad? Porque no están permitiendo, están esperando que pase más allá, sabiendo ellos que son 36 horas por un delito tal vez que no hay que llevar tan lejos, y los que están es más bien dilatando los procesos. Sí, ocurre, ¿no? Y eso ocurre a menudo y a diario. Muchas veces se capturan a las personas y los cuerpos policiales que realizan la captura no logran a veces recaudar lo que llaman los actos urgentes, o sea, los actos urgentes para ellos poder armar su trámite y poderlo presentar ante el juez de garantía, ¿sí? Entonces, no logran en esas 36 horas recopilar esos actos urgentes, urgentes, entonces se descuidan y se les pasa ese término. Entonces, lógicamente, los interesados y los abogados que están muy atentos a esas circunstancias, pues inmediatamente presentan esos habeas corpus, o la misma persona o algún familiar presenta ese habeas corpus en nombre de ellos para lograr esa libertad inmediata. Eso no es hobby, sino resta para que el proceso continúe algo, simplemente que la persona queda en libertad. Más adelante el juez considerará si realmente de las pruebas allegadas y de todo ese caudal probatorio, pues considera que amerita ordenar la captura de esa persona, entonces profiere la orden de captura y entonces sí ya la policía con la orden de captura en mano, pues sí lo puede capturar en el lugar donde lo encuentren y en el sitio donde se encuentre la persona en ese momento, ya con una orden oficial de captura por parte del juez respectivo, que es el juez de garantía. Pero sí ocurre a diario y constante, diario. A ver, yo creo que en la práctica diario, de pronto sin exagerar, se están presentando alrededor de unos 10, 15 habeas corpus diarios, se están presentando más o menos por capturas ilegales y más por prolongación ilegal de la libertad de las personas. Dejan vencer los términos. Muchas veces el fiscal tiene 120 días para radicar el escrito de acusación. Deja pasar esos 120 días y jure lo que al día 121 ya se ha apoderado de esa persona que está privada de libertad, de una presenta el habeas corpus y le prospera porque el fiscal se demoró, dejó pasar los 120 días para radicar su solicitud de acusación y ocurre permanentemente. O sea, eso indiscutiblemente por la congestión que hay judicial, por la congestión que tiene la fiscalía, sobre todo le ocurre mucho a la fiscalía y está ocurriendo a los jueces de conocimiento, se están profiriendo muchas libertades a través de habeas corpus porque están dejando vencer los términos. Cuando hay presos, cuando hay personas privadas de la libertad, es que la libertad es un derecho súper fundamental, hasta el punto de que, mire,
en Colombia existe este mecanismo del habeas corpus para garantizar ese único y exclusivo derecho que es la libertad. Es un derecho después de la vida, ¿sí? Después de la salud, es un derecho quizás el más importante de los derechos consagrados y contemplados en la Constitución, y por ello tiene este mecanismo especial del habeas corpus, y es especial únicamente para ese derecho, esa garantía como es la libertad, que lo más preciado es la libertad de la persona. Entonces, lastimosamente se está incurriendo en ese error de no manejar los términos, pues, a veces por la congestión, pero siempre se le recrimina a los fiscales y a los jueces que si hay una persona privada de libertad deben llevar un control de los términos para evitar estas circunstancias y estas situaciones, y no prolongarle la libertad a una persona de esta, o poder cumplir dentro de los términos que establece el procedimiento penal, pues cada una de las etapas procesales dentro de las actuaciones penales. ¿Listo? Profe, yo quería comentar lo siguiente, sí, efectivamente, profe, cuando una persona, digamos que, pues, bueno, sí, se le concede el habeas corpus y y posteriormente a esa persona, pues, digamos que le precluye la acción, el proceso más que todo, y pues esta persona tiene derecho, digamos que, a que como el juez privado de la libertad durante 36 horas, esta persona, digamos que puede incoar un medio de control como es la reparación directa, digamos por privación injusta de la libertad, y de esta manera pues pueda ser resarcido los daños, porque como está violentando un derecho fundamental, y pues la única forma de que no sé si de pronto al momento de presentarse la habeas corpus, o sea, esas 36 horas, el Estado deba resarcir, pues digamos que en ese sentido, el buen nombre de la persona que fue capturada, salió por los medios de comunicación y ese tipo de cosas, le el buen nombre. O sea, el Estado sí realmente debe digamos que de indemnizarlo por eso. Y además de eso, profe, también pasa lo siguiente, que efectivamente el proceso precluye, pero ¿qué pasa? Que él lo coge en un retén, y por esos antecedentes que digamos que han padecido en él, digamos, lo llevan a un calabozo y demora una noche allá, y siempre pasa a ese tipo de actuaciones. También el Estado no sé si estará, digamos que como se está viendo afectado el derecho fundamental a la libertad y está sometido a esos tratos injustificados por parte de las autoridades, no sé si de pronto, pues, digamos que se puede incoar esos medios de control para resarcir esos daños. Sí, claro, indiscutiblemente, Rafa y demás compañeros, la persona puede presentar un medio de control de reparación directa, privación injusta, y si logra demostrar esas circunstancias, esas situaciones, pues se le condenará al Estado a resarcir esos perjuicios morales, esos perjuicios materiales, si se causaron y se demuestra que se causaron a esa persona, así sea por esas 36 horas, así sea por un día, indiscutiblemente, pues la persona dentro de ese proceso de reparación directa podrá demostrar, y si logra demostrar esa circunstancia, esa situación, ¿sí? Se le puede y se le deben resarcir los perjuicios causados, sobre todo los daños morales, ¿no? Porque la verdad es que los daños materiales por un día o por 36 horas no representa mayor cosa, pero si se le causa un perjuicio moral grande, una persona de reconocida trayectoria, de una importancia o algo, o sea, puede demandar más si de pronto dieron una publicidad por los medios de comunicaciones sobre la captura, sobre las circunstancias de la misma, pues puede demostrar eso y lógicamente debe resarcirse esos perjuicios morales que se le han causado con esa privación ilegal o prolongación ilegal de la libertad. Un ejemplo claro fue lo que ocurrió en Bogotá con
el abogado que fue agredido por miembros de la fuerza pública, que le aplicaron las pistolas esas, la Taser. Luego lo llevaron a los calabozos. Allí la persona estaba bastante mal, con heridas y con lesiones por esa arma láser. Y indiscutiblemente, cuando ya quisieron trasladarlo a un hospital para reanimarlo, la persona, este abogado, falleció. Mire que hay un proceso penal contra esos policiales, pero a su vez tengan la plena seguridad que la familia de ese abogado pues va a impetrar, si es que no lo ha hecho aún, las demandas contra el Estado, ¿sí? Nación, Fuerza, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, por esas lesiones causadas y por esa muerte posterior que se le generó, a más de, lógicamente, la investigación penal que cursa contra esos policiales que realizaron el hecho, y lógicamente las investigaciones disciplinarias también, porque son servidores públicos, estos policiales que causaron esas lesiones mortales a este abogado. Entonces, indiscutiblemente, esa es una de las formas de una captura ilegal, ¿sí? Y que degeneró en el deceso de esa persona. Es un ejemplo claro y concreto de lo que comentaba Rafa, de acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través del medio de reparación directa contra la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, para resarcir esos daños y esos perjuicios materiales, morales, incluso a vida de relación y todo pues lo que se logre demostrar dentro del proceso administrativo. ¿Sí? Muy bien. Profe, otra cosita, profe, disculpe. Tranquilo. O sea, bueno, sí, efectivamente, pues como estamos hablando de un derecho fundamental que es el de la libertad, bueno, ahora salió una sentencia de unificación donde pues han colocado, digamos que una limitante en el sentido de que esas personas que son privadas injustamente por la libertad, bueno, injustamente de su libertad, pues estas personas, digamos que pues se crean en unas barreras, porque ya no es lo mismo que ellos, pues digamos que puedan impetrar esa acción, porque como la han cerrado, digamos que esas posibilidades, como al Estado siempre lo han desangrado por ese tipo, digamos, hablando de ese sentido, lo han desangrado, digamos que por esas demandas millonarias que le hacen el Estado por digamos que por esta responsabilidad que tiene las autoridades. Entonces yo pienso que, profe, independientemente de que las personas pues estamos sometidos, digamos que a una serie de regulaciones normativas que debemos actuar en debida forma, a pesar de que, digamos que Rafa, yo creo que lo que tú quieres decir es que más que todo que por lo menos los servidores de la fuerza pública necesitan una mejor capacitación o mejor escogencia para que ellos sepan utilizar la fuerza. Eso es lo que creo yo, lo que tú quieres, ¿verdad? Porque tal vez la mayoría de los casos de las detenciones que son ilegales se inician desde ese momento, desde el momento de la captura, porque se hace ilegal la captura, no saben en sí qué tipo ni el delito, ni saben cuando van a declarar, dice, dan una respuesta ilógica que la verdad que terminan siendo unas audiencias que lo que hacen es perder el tiempo entre el fiscal y el juez y todo, es una pérdida de tiempo. Entonces eso es lo que hace que se acumule más procesos, viendo que hay más procesos importantes y que la verdad es que necesitan una mejor capacitación o mejor escogencia de esos servidores públicos. Sí, también, claro que sí. Pero lo que pasa es que como el Estado creó esas barreras, profe, ellos
o sea, ya ahora es muy difícil que el Estado lo condene por este tipo de situaciones, porque sabemos como al crear este tipo de situaciones, pues ya uno no sabe, siempre va a ser, los van a editar como culpa exclusiva de la víctima. Creo que hablan sobre un factor que comentan que ellos, o sea, que el Estado le da, o sea, las personas están sometidas por parte de las autoridades para que lo investigue, y ahí es donde se configura y camuflan digamos que ese derecho fundamental ahí. No sé si de pronto me estoy dando a entender, profe, estaré bastante... No, yo te entiendo muy claro lo que tú quieres manifestar. Lo que tú indicas es que dentro del medio de control de reparación directa existe la responsabilidad, en virtud del artículo 90 constitucional del Estado, por la privación injusta de la libertad. Cuando se habla de privación injusta de la libertad, entiéndase que es una persona que ha sido privada de la libertad, así sea por las 36 horas, así sea por un día, y de ahí en adelante cualquier tiempo, pero que más adelante dentro del proceso penal, ¿sí?, no se logra demostrar su responsabilidad penal, ¿sí?, y por ende se da una sentencia absolutoria o una preclusión de investigación. La preclusión de investigación es una decisión que se toma en cualquier momento sin necesidad de llegar a una sentencia absolutoria o condenatoria, porque se considera que en determinada etapa del proceso penal se demostró que la persona sindicada no cometió el hecho, la conducta fue atípica o actuó bajo alguna de las circunstancias eximentes de responsabilidad. Entonces se dicta esta decisión previa a una sentencia para no tener que llegar a una sentencia definitiva y tomar la decisión en esa sentencia de preclusión de la investigación. Una vez se precluye la investigación o se dicta una sentencia absolutoria, se ordena la libertad inmediata de esa persona. Bueno, qué pena, el Estado se equivocó, lo tuvimos a usted preso un día, una semana, un mes, 3 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, hasta 10 años, como ocurrió con el señor Hasbun de Barranquilla. No sé si recuerdan ese caso. Ok, bueno, pero igual, como por colocar un ejemplo, que duró casi 10 años preso y después el Estado le dijo, qué pena, nos equivocamos, usted no era la persona que realmente cometió esa conducta presumiblemente punitiva o ilegal, y queda en libertad. Entonces esa persona perdió parte de su vida, le causaron unos daños materiales porque no pudo trabajar más, tuvo que contratar los servicios de un abogado, pagar cualquier cantidad de plata para los honorarios de ese abogado. Lógicamente salió por los medios de comunicaciones, le causaron unos perjuicios morales, no solo a él, sino a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, a su familia, representado por sus padres, por sus hermanos, por sus sobrinos, en fin, sí, todo ese árbol genealógico, ¿sí? Y un daño a la vida de relación, porque si la persona era una persona de un reconocimiento público, con un goodwill, que tuviera su empresa, que tuviera una persona empresaria o algo, o sea, de un reconocimiento, pues indiscutiblemente también se causan unos perjuicios morales. Entonces, lo que manifestaba Rafa sobre el particular es qué ocurre con esa persona que después de tanto tiempo presa, el Estado le dice, qué pena, nos equivocamos, precluimos la investigación, usted queda en libertad y no ha pasado nada, o se profiere una sentencia absolutoria porque no se pudo probar su responsabilidad, queda en libertad después de 3, 5 años de estar presa y no ocurre nada. Entonces, la posición del Consejo de Estado, compañero, ha sido muy variante sobre este aspecto. Lo que él decía era que inicialmente, indiscutiblemente, la responsabilidad era objetiva. Es decir, el simple hecho de haber estado privado de la libertad una persona, si fuera por un día, por un mes, por un año o por varios años,
automáticamente el Estado era responsable de la privación injusta de la libertad y por ende era condenado el Estado. Inicialmente la posición del Consejo de Estado era esa responsabilidad objetiva. ¿Qué ocurrió? Que indiscutiblemente el Estado está fallando mucho en lograr probar la responsabilidad de las personas y muchas personas de ellas, luego de estar capturadas por tanto tiempo, pues el Estado le decía, bueno, no se pudo probar su responsabilidad, queda en libertad, o no se pudo demostrar su comportamiento ilegal y se le precluye la investigación. Entonces, crecieron tanto las demandas, fueron tan grandes las condenas contra el Estado por esta situación que se rompió la bolsa presupuestal del Estado para pagar esas condenas. Todavía hoy en día hay sin número de sentencias condenatorias contra el Estado por esta situación de la privación injusta. Hay muchas sentencias de estas esperando turno de pago ante los diferentes ministerios. No hay plata para ello. Entonces, el Consejo de Estado cambió su posición, quiso proteger al Estado en ese aspecto, cerrar esa brecha, y dijo que no, la responsabilidad no era objetiva, sino que la responsabilidad era subjetiva. ¿Qué significa que la responsabilidad era subjetiva? Que si la persona con su comportamiento o con su accionar dio pie para que se le investigara o dio pie para que se le iniciara un proceso penal y se le decretara una medida de aseguramiento de privación de la libertad o de privación, una medida de aseguramiento domiciliaria, que también es privación de la libertad, pero en su domicilio, esta persona se hacía responsable de esa conducta y de ese comportamiento, y por tal al Estado se le exoneraba de esa responsabilidad y de una condena por esa situación. Pues lógicamente era materia de prueba este aspecto, pero esa fue la posición del Consejo de Estado, que era de carácter subjetivo, es decir, había que demostrar en el proceso penal que si la persona con su actitud o su comportamiento dio pie para que se le decretara una medida de aseguramiento de privación de la libertad, se exoneraba al Estado de la responsabilidad y se consideraba culpa exclusiva, lo que decía Rafa, culpa exclusiva de la víctima, ¿sí? Esa postura se ha venido manteniendo, pero el Consejo de Estado ha ido flexibilizando esa postura, ha ido cambiando y ha ido como llevándola un poco al aspecto nuevamente subjetivo, o sea, ha ido al aspecto, perdón, objetivo, no al objetivo extremo, pero sí ha ido indicando que el juez de la jurisdicción contenciosa administrativa no debe hacer una valoración, ¿sí?, de la actuación del juez penal al momento de decidir sobre la medida de aseguramiento de privación de la libertad de esa persona, sino que debe ceñirse el juez de la jurisdicción contenciosa a los análisis que hizo el juez penal en su decisión para considerar si realmente ameritaba o no privar de la libertad a esa persona. O sea, esa es la posición que tiene en estos momentos el Consejo de Estado. O sea, tiene entre una posición subjetiva y una posición objetiva, o sea, que se está denominando como una posición más garantista a los derechos y libertades fundamentales de las personas. ¿Por qué lo viene haciendo? Porque indiscutiblemente nosotros, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, recordemos que no solo aplicamos nuestra Constitución y demás normas que están por debajo de la Constitución, sino que también existen normas supraconstitucionales, normas de carácter internacional que se encuentran incorporadas, si no expresamente, sí tácitamente dentro de nuestra Constitución, que es lo que se denominan las normas de carácter convencional. Entonces se le está brindando más garantía, ¿sí?,
a los derechos y libertades fundamentales de las personas y sobre todo el derecho a la libertad. Entonces, por ello, el Consejo de Estado hoy en día ha venido siendo cambiante de esa posición de arraigo subjetivo y la ha ido morigerando entre lo subjetivo y lo objetivo. Entonces, ha indicado que se debe analizar más las apreciaciones, criterios y conceptos que tuvo el juez penal para decretar esa medida de aseguramiento de privación de la libertad de esa persona en centro de reclusión. Entonces, eso es, te entiendo, Rafa, tu inquietud, lo que querías comentar, pero esas son las posiciones que ha ido teniendo el Consejo de Estado, ¿sí? sobre ese aspecto de la privación injusta de la libertad. Sí, no sé si me supe explicar, si... Sí, claro, perfectamente claro, profe. Pues muchas gracias por la aclaración y de verdad que pues despejé muchas las dudas que tenía. Sí. No, profe, y otra cosita que también quería comentarle. Bueno, ¿por qué cuando el Estado es condenado por cuando hay privación injusta de la libertad, aparece la fiscalía y a veces no aparece la fiscalía, sino que aparece la rama judicial? Entonces, si casi digamos que ese medio de control de reparación directa es siempre por la misma, digamos que la misma situación, por la privación injusta de la libertad, porque aparecen dos, digamos que escenarios diferentes o dos demandados diferentes, dos condenados. Sí, no son dos demandados diferentes. Recuerden que existe hoy en día, en virtud de la oralidad, ¿sí?, una fiscalía que acusa, ¿sí?, y un juez de conocimiento que es el que decide sobre la libertad o no, sobre la condena o no de una persona. Entonces, la fiscalía hoy en día investiga y presenta a la persona en su etapa inicial, digámoslo así, hace las actuaciones preliminares y lo presenta ante el juez de garantía, ¿sí? El juez de garantía en esa audiencia decide si realmente hay mérito con lo que le está presentando la fiscalía para proferir una medida de aseguramiento de privación injusta o abstenerse de proferir medida de aseguramiento. Y luego esa actuación pasa al juez de conocimiento, quien es que continúa con las demás etapas del proceso. Entonces, por lo general, los demandados siempre son dos, pero recordemos que la nación es una sola. Entonces, cuando se demanda a la nación, pues indiscutiblemente ahí está incluido fiscalía y rama judicial, que son dos órganos autónomos, pero que hacen parte de la nación, tanto fiscalía como rama judicial. Entonces, independientemente de a quién se condene, de todo modo, la responsabilidad de la nación. Ustedes siempre van a observar en esta serie de demandas de privación injusta y otra serie de demandas contra estas entidades que siempre se demanda es nación, Ministerio de Defensa, incluso Policía Nacional o Ejército Nacional, que es una sola entidad, pero siempre está la nación allí. De igual manera, acá en el caso de los procesos contra la rama judicial o la fiscalía, siempre observan nación, Fiscalía General de la Nación, rama judicial. Dentro de la rama judicial, pues están cobijados los jueces penales que conocieron del caso como tal. Ya lo otro es objeto de materia de prueba, determinar si realmente la fiscalía tuvo alguna injerencia para que esa persona fuera privada de la libertad, ¿sí? O realmente la fiscalía actuó de una forma que consideró que no había mérito para proferir una medida de aseguramiento de privación, una medida de aseguramiento de privación de la libertad de la persona, pero el juez de conocimiento, el juez de garantía en su autonomía, en su independencia, consideró que sí había mérito para decretar una medida de aseguramiento contra esa persona. Entonces, por ende, el resultado de ese proceso va a ser que va a ser exonerada la fiscalía, ¿sí? Por una
porque se excepcionó la falta de legitimación en causa por pasiva, porque la Fiscalía mantuvo la posición de que no había mérito para mantener privada de libertad a esa persona, pero el juez de conocimiento consideró que sí había los méritos y que sí estaba aprobado, ¿sí? Para continuar privada de la libertad de esa persona. Entonces, se exonera a la Fiscalía, ¿sí? Prosperaría la excepción de falta de legitimación en causa por pasiva con respecto a la Fiscalía, pero se logra demostrar dentro del proceso penal, ¿sí? Administrativo, perdón, que la rama judicial sí fue responsable de la privación injusta de la libertad de esa persona, entonces termina siendo condenada únicamente la rama judicial. Pero en últimas, los fondos, los recursos y todo salen de la misma nación. Y la nación pues somos todos, en última somos nosotros con nuestros impuestos, con nuestras rentas y todo lo que pagamos y todo lo que a diario nos quitan, ¿sí? Para el erario público, pues quienes terminamos pagando esas condenas. Entonces, esa es la situación por la que muchas veces se condena a la Fiscalía y se exonera a la rama, o viceversa, se condena a la rama y se exonera a la Fiscalía, porque se demuestra que no tuvo un grado de responsabilidad tal la Fiscalía en su actuación, que más bien pidió preclusión, pero que el juez de conocimiento consideró que sí había mérito para mantener privada la libertad a esa persona. Pero en última, tanto Fiscalía como rama hacen parte de una bolsa grande y general que es la nación. En última es la nación la que termina pagando todas esas condenas, ¿sí? Y somos nosotros, pues, quienes con nuestros pecunios y con nuestros impuestos, pues, prácticamente, digamos que llenamos esa bolsa del presupuesto de la nación y terminamos pagando esas condenas. Entonces, esa es la situación por la cual muchas veces resulta exonerada la Fiscalía y condenada la rama, o viceversa, condenada a la Fiscalía y exonerada a la rama. Por lo general, cuando se condena a la Fiscalía es más que todo en el proceso anterior, de acuerdo a la ley 600, porque en la ley 600 la Fiscalía se investigaba, la Fiscalía era la que imponía las medidas de aseguramiento y todo. Hoy en día no, hoy es la rama judicial, jueces de la República, sean jueces de garantía o jueces de conocimiento, quienes tienen esta competencia, esa facultad. Esa es otra razón también por la cual muchas veces la Fiscalía es exonerada de esas condenas. Ok, muchas gracias, profe. Muy bien, ok. Entonces continuemos con la compañera Luisa. No sé, creo que seguía acción de tutela, ¿cierto, Luisa? Bueno, no sé si sigue Luisa o... Sí, profesor. Bueno, ahora hablemos acerca de lo que es la acción de tutela, que aunque también es una acción que protege los derechos fundamentales, a diferencia de la acción de habeas corpus, esta protege todos o casi todos los derechos fundamentales que están suscritos en la Constitución en su artículo 86. ¿Qué queremos explicar acerca de lo que es la acción de tutela? La acción de tutela es una acción que han usado o se ha usado mucho durante los últimos años ciudadanos sin necesidad de tener un abogado. Antes sí, pero de manera de poder explicarle cómo se hacía, cómo se escribía y ante quién deberían presentarla y cuáles derechos deberían ir suscritos en esta, haciendo defensión al derecho fundamental violentado. La acción de tutela hoy en día se presenta más que todo cuando no hay otra acción que defienda este derecho fundamental que la persona quiere que le solventen o que le restablezcan en dada ocasión. ¿Cómo se presenta una acción de tutela? Esto es algo tan básico, pero que el sistema judicial ha dicho que no todas las personas sabemos presentar acciones de tutela. La acción de tutela, lo básico que tiene son presentar en estas los derechos fundamentales que se violentan, tanto que estén explícitos en la norma o que no lo estén. ¿Cuáles están en la norma explícitamente? El derecho a la salud, el derecho a la vida, el derecho a la igualdad, a la integridad personal y el derecho a escoger la religión que la persona quiera profesar. ¿Y cuáles no están explícitamente escritos, pero que también son derechos fundamentales que igualmente deben ser protegidos y no menoscabados, no porque no estén suscritos en la norma, sino que
son derechos fundamentales que se ven más que todo violentados por las personas, y es el derecho al debido proceso, el derecho a la protección, el derecho a la honra, el derecho a un buen nombre, entre otros que se han mencionado y que el régimen subsidiario hoy en día protege como derechos fundamentales. Se ha dicho que el tiempo fundamental para responder una acción de tutela y que los jueces encargados de esta es de 10 días hábiles. ¿Por qué 10 días hábiles? Porque el sistema judicial dice que el juez en esos 10 días debe coger esa acción de tutela, revisarla, ver qué derechos están siendo orientados y de manera eficaz resolverla, más no dilatar el proceso, pues esto ocasionaría un detrimento del derecho fundamental más de lo que ya está. La acción de tutela es tan básica que se puede presentar de manera escrita o de manera oral. La forma más fundamental en la que se presenta siempre ha sido de manera escrita, pero el aparato judicial también ha dicho que han habido ocasiones en que se ha presentado de manera verbal, hay menores de edad que las presentan o personas que no saben escribir, pues la población colombiana también presenta un porcentaje alto de personas que no están alfabetizadas. Y por eso el aparato judicial ha decidido que a estas personas pues también se le deben proteger los derechos, pues aunque no saben escribir, son ciudadanos que merecen protección. ¿Ante quién podemos presentar este trámite? Pues ante el decreto 2591 de 1991, los jueces o tribunales que son los que conocen la acción de tutela donde se presentó o donde se violentó este derecho fundamental. Lo más básico que se hace a la hora de presentar una acción de tutela es tener el nombre de la persona a la que se le ha violentado este derecho, cómo se le violentó este derecho, quién lo hizo, las pruebas y los hechos, que son la parte fundamental para poder priorizar y agilizar el trámite de la acción de tutela. Los datos de esta persona donde se le pueda notificar, donde el juez le pueda hacer llegar la notificación. Hoy en día se usa más que todo los correos electrónicos. Los correos electrónicos han sido la modalidad más usada para dar respuesta a las acciones de tutela, pues hoy en día cualquier persona o casi todas las personas en el país contamos con medios electrónicos donde se nos pueden notificar. Digamos que entre la acción de tutela y la acción del habeas corpus, la diferencia más visible y la que ya el profesor ha dicho, es que el habeas corpus se hizo para defender en sí solamente la libertad personal, pero la acción de tutela se ha hecho para defender básicamente los derechos fundamentales, que son todos los que anteriormente he dicho. Listo, compañeros. ¿Alguna pregunta? Yo creo que esta es la acción que todos conocemos como abogados ya en este punto de la carrera, o que más utilizamos. A ver, ¿hay alguna inquietud, alguna duda sobre la explicación que ha dado la compañera sobre la acción de tutela? Sí, es el mecanismo que más utilizamos frecuentemente. Nos ha tocado en lo personal, en lo profesional. No hemos sido, digamos que desconocedor de este mecanismo, de esa acción, porque hemos considerado que se nos han vulnerado algunos derechos fundamentales. Entonces, es como de más uso frecuente, de más uso diario y permanente, ¿no? ¿Qué inquietud, qué duda sobre la acción de tutela? ¿Todo claro lo que manifestó la compañera? Ninguna, profe, todo claro. Bueno, miren, yo quiero hacerle un aporte sobre la acción, ¿sí? Adriana. Yo tengo una pregunta, y es ¿cuándo es improcedente la acción de tutela? A ver, Luisa, que la improcedencia. ¿Me podría repetir la pregunta? Disculpa, no te escuché. ¿Cuándo se considera improcedente una acción de tutela? Cuando esta no sea el mecanismo adecuado para la defensa del derecho que esta persona está exigiendo. Correcto. Por ejemplo, si tú quieres utilizar un derecho fundamental que no está suscrito y que hay un medio para defenderlo, pues se te hará costar
en la respuesta que ese no es el mecanismo para resolver esta acción. Sí, la acción de tutela es un mecanismo subsidiario, un mecanismo residual. Es decir, las personas deben acudir al medio legal y al medio ordinario respectivo para reclamar sus derechos, ¿sí? La acción de tutela única exclusivamente es como una garantía de los derechos y libertades fundamentales consagrados en el artículo 11, el artículo 45, algo de la Constitución, ¿sí? 86, profe. Son los únicos, sí, 86. No son los únicos derechos fundamentales los consagrados en estas normas, porque existen derechos fundamentales por aplicación analógica, ¿sí? De los indicados. Pero cuando existen otros mecanismos legales y judiciales para reclamar un derecho subjetivo, pues indiscutiblemente hay que acudir a esos mecanismos, ¿sí? Y por ende, si el juez considera que existe otro medio, pues va a declarar la improcedencia de esa acción de tutela. Pero si de pronto existiendo otro medio, otro mecanismo para reclamar ese derecho, sobre todo derecho subjetivo, ¿sí? Pero se considera que es muy remoto o es muy demorado o muy lento ese mecanismo legal y se puede causar un perjuicio irremediable mientras se resuelve por esa vía ordinaria o por esa vía legal, ¿sí? Entonces se puede impetrar una acción de tutela, pero como mecanismo residual o como un mecanismo, digamos que de considerar que se podría causar un perjuicio irremediable, entonces, pero se debe indicar ello en la solicitud de tutela y no solo indicarlo, sino probar cuál es el perjuicio irremediable que se puede ocasionar por una vía ordinaria o por demorarse un trámite respectivo. Entonces, son circunstancias y características que, a pesar de que no es procedente la tutela, porque existan otras vías o otros mecanismos legales para reclamar esos derechos subjetivos, no es menos cierto que cuando se logra demostrar sucintamente y sumariamente que se puede causar un perjuicio irremediable mientras se resuelve por aquella vía ordinaria que es más demorada y más lenta, entonces puede proceder la acción de tutela. Es una de las excepciones a la improcedencia de la tutela, ¿sí? Adrián. Profe, y hablando de, me gustaría, no sé si darlo como un dato curioso, pero algo importante pues acerca de esto, es tan importante como lo es la acción de tutela, que una vez se dio el nacimiento de esta por el decreto con fuerza de ley que ya mencionó la compañera, el 2591 del 19 de noviembre del 91, se dio algo muy curioso, y es que, o sea, una vez reglamentado por el decreto presidencial, que es el 306 del 19 de febrero de 1992, que en ese momento lo adicionaron con el artículo 189 del numeral 11 de la Constitución, se implementaron unas medidas bastante peculiar acerca de la utilización de esta acción, porque en sus 2 primeros años se vio que cierta cantidad de jóvenes, específicamente en el sexo femenino, se enfrentaron pues, por el medio de esta vía a muchos colegios, porque si bien recordamos, los colegios antes eran muy estrictos con el tema de los embarazos de las niñas cuando estas pertenecían a alguna institución educativa. Entonces, por medio de esta acción, fueron muchas las niñas que regresaron nuevamente al colegio porque se les estaba violentando un derecho. Entonces, era como un dato curioso que estaba leyendo y me pareció bastante llamativo y lo quería compartir. Sí, Brian, no solo ello, indiscutiblemente en sus comienzos se estaban vulnerando muchos derechos y libertades fundamentales. La Corte Constitucional consideró dentro de ese tema que tú mencionas lo que se denomina el libre desarrollo de la personalidad. La Corte Constitucional identificó algunas características y algunas conductas y comportamientos
que eran intrínsecas, que eran inherentes al ser humano como tal y que eran de su resorte interno y que eran de sus exclusivos derechos y garantías constitucionales, como es el libre desarrollo de la personalidad, y por ende consideraba que era un abuso y un atropello de los planteles educativos, que porque una joven salía embarazada, tenían que expulsarla inmediatamente del colegio sin ningún trámite, sin ningún procedimiento, sin darle la mínima oportunidad de defenderse, ¿sí? Es más, eran expulsadas si fuera que tuvieran un embarazo por, digamos que no voluntario, sino un embarazo a raíz de una violación o de una causa, digamos que no aceptado por ella voluntariamente. Entonces se consideró que no, o sea, se estaba vulnerando de ahí fue que salió el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el libre desarrollo de la personalidad. De igual manera, también abonándote a lo que tú comentas, también se dio el caso del problema del uniforme, que si lo llevaba corto, que si lo llevaban largo, del problema del cabello, sobre todo en los hombres, que si lo usaban corto, si lo usaban largo. Luego vino el tema de los piercing, luego vino el tema en las mujeres de las pintadas de uñas, de si tenían que ir o no maquilladas. O sea, toda esa serie de situaciones la Corte Constitucional las consideró como un libre desarrollo de la personalidad y que eran derechos inherentes al ser humano y que debían ser respetados como tal. Entonces, a raíz de eso se vinieron una cantidad de tutelas que hoy en día ya se dejaron de presentar las mismas porque fueron tantos los pronunciamientos sobre el particular y fueron tantos las procedencias y amparos de estos derechos fundamentales que los colegios se vieron en la obligación por estas decisiones de tutelas de tener que recibir o reingresar nuevamente esos estudiantes, y así sin número de casos por mencionar que se han ido desarrollando y que se han ido dando sobre el particular. La otro aspecto muy importante fue el derecho a la salud. Recuerden que inicialmente el derecho a la salud no era un derecho fundamental como tal. La salud se consideraba como un derecho de segunda, tercera generación que dependía o era con eso al derecho a la vida, que sí es un derecho súper fundamental y el más fundamental de todo, el derecho a la vida. Entonces, cuando se consideraba que se vulneraba la salud, entonces había que interponer una tutela, era por violación al derecho fundamental a la vida en conexidad a la salud. Muchos jueces declaraban improcedente ello porque la salud no era un derecho fundamental. Hoy en día, no solo por vía jurisprudencial, ante el desconocimiento de estas GPS y de estas IPS, de los derechos de la persona a la salud y de los trámites y garantías que ponen en riesgo su vida, se legisló sobre el particular y ya por ley el derecho a la salud es un derecho fundamental como los demás derechos. Entonces ya hoy en día ya se puede reclamar directamente por vía de tutela la vulneración del derecho a la salud. Por eso es que ustedes ven hoy en día el sinnúmero de tutelas contra las EPS por desconocimiento de drogas, por no entrega de medicamentos, por no entrega de órdenes para atenciones en segundo nivel, tercer nivel, cuarto nivel, etcétera, etcétera. O sea, ese es el pan de cada día, acciones de tutela contra las EPS, contra las IPS, por desconocimiento de este derecho fundamental a la salud. Y así pues, como por mencionarles muchos casos y muchos temas. Quería como para concluirles y cerrarles comentarles lo que a bien tengan y estén interesados, que pienso que debemos ser todos como ciudadanos que somos. El día de hoy precisamente el gobierno nacional expidió el decreto número 333 del 6 de abril del 2021. ¿Qué contempla este decreto dentro de la acción constitucional de tutela? Contempla el sistema de reparto de las acciones de tutela. Es decir, aquí establece no la competencia de los jueces para conocer de la tutela, sino un sistema, un mecanismo de reparto de las acciones de tutela entre los diferentes jueces de la República. ¿Qué significa ello? Que a partir de hoy,
que fue promulgado este decreto 333, los que quieran anotarlo o investigarlo o leerlo, que es importante, se estableció cuáles son los jueces que conocen de determinadas tutelas dependiendo la autoridad o el nivel de autoridad que se considera vulnerado o amenazado los derechos fundamentales. En verbigracia, cuando la autoridad es del nivel departamental, del nivel municipal o del nivel distrital, o es un particular quien ha vulnerado o ha amenazado un derecho fundamental, el juez que debe conocer de la misma son los jueces municipales. Cuando la autoridad es del nivel nacional, ¿sí? El juez competente para conocer de esa tutela son los jueces del circuito. Y cuando las autoridades específicamente ahí lo establecen, indican, se trata del Procurador General, del Registrador Nacional, del Contador General de la Nación, del Consejo Nacional Electoral, del Fiscal General de la Nación, del Contralor General de la República, del Procurador General de la Nación, el competente para conocer de esa tutela son los tribunales, ya sea Tribunal Superior o tribunales contenciosos administrativos. Entonces, es importante tener en cuenta este decreto que empezó a regir precisamente a partir de hoy sobre los repartos de las acciones de tutela entre las diferentes autoridades judiciales. Cosa que cuando ustedes, a partir de mañana, ya vayan a presentar una tutela contra el alcalde del municipio de Valledupar, ya sepan que deben dirigirla o presentarla, dirigirla en su encabezamiento a los jueces municipales. O ponga jueces municipales reparto, que la oficina de reparto ya sabrá, en su distribución allá sabrán a quién le corresponderá dentro de esos jueces municipales. ¿Sí? Okay. Disculpe. Sí, Brian. Disculpe ahí, no sé si de pronto dentro del cronograma de la clase, pero yo estaba leyendo ese decreto que acabo de mencionar y en uno de sus numerales, exactamente en el artículo primero, el numeral 9, habla acerca de las acciones de tutela, pero dirigida a los tribunales de arbitraje. Estoy buscando, no sé, un caso que yo trate de encuadrar en este numeral y se lo voy a leer para más o menos para ver si me comprende y me puede responder lo que les quiero preguntar. Dice, las acciones de tutela dirigidas contra los tribunales de arbitraje serán repartidas para su conocimiento en primera instancia a las autoridades judiciales que conocen del recurso de anulación. Entonces me gustaría, no sé, que de pronto usted con un casito me explicara dónde se puede aplicar. Lo que pasa es que habría que mirar la competencia dentro de los diferentes códigos, ya sea el código contencioso, ya sea el código civil, ¿sí? ¿Qué autoridades conocen del recurso de anulación? Que la autoridad que conoce del recurso de anulación, la autoridad judicial que conoce ese recurso de anulación va a ser la autoridad competente para conocer del trámite de una tutela contra los tribunales de arbitramiento. O sea, eso es lo que quiere indicar ese artículo, ¿sí? Que la autoridad judicial que conoce el recurso de anulación va a ser la que debe conocer de las tutelas que se impetren contra los tribunales de arbitramiento. O sea, habría que acudir al código para mirar qué autoridad conoce del recurso de anulación. Me imagino que en este caso debe ser, no sé si la competencia es de la jurisdicción ordinaria, pero no sé si los tribunales, sala civil, me imagino que sala civil, o de pronto los jueces del circuito que pueden conocer de ese recurso de anulación. Pienso que es más de competencia de los tribunales sala civil, ¿sí? Entonces ahí están especificando concretamente que para las tutelas que se presenten contra los tribunales de arbitramiento, ¿qué juez específicamente va a conocer de esa tutela contra esos funcionarios, contra ese tribunal? Eso es lo que indica esa norma en ese artículo. ¿Sí?
¿Me expliqué? Sí. Gracias, profe. Ok, listo. Bueno, son las 9:43, no sé si continuamos con la acción siguiente, que observo acá que es la de cumplimiento, o si gustan, dejamos allí por el día de hoy, descansamos y continuamos el día jueves, no sé, lo que ustedes consideren, porque de pronto la explicación de la acción y con la sola explicación que haga la compañera, pues nos llevaría ya casi sobre las 10, luego ya para resolver las inquietudes y eso, pues no nos alcanzaría el tiempo. Entonces, sugeriría que la desarrollemos iniciando la próxima clase y continuamos con los demás temas que le falta a ese grupo. E inmediatamente, pues, hacemos las conclusiones y continúa el grupo con las acciones siguientes. ¿Les parece? No sé. Sí, señor, sería mejor. ¿Sí? De acuerdo, profe. Parece, profe. Ok, y de paso nos vamos a descansar también todos. Bueno, gracias por la conexión, a pesar de las dificultades. Gracias por la atención en la clase en el día de hoy. Gracias por las participaciones, por las intervenciones. Me alegra, me complace eso, que la forma, pues, de estar atento, de estar participativo, exponiendo sus inquietudes, sus dudas. Eso es lo que queremos, eso es lo que deseamos y anhelamos, y así estamos todos interactuando en la clase, en los temas, y así compartimos las experiencias. ¿Listo? Entonces, desearles muy buenas noches, muchas bendiciones para todos. Nos sigamos cuidando de este virus que está bastante fuerte. Y cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestras familias y nos vemos el jueves, Dios mediante. Hasta mañana. Feliz noche para todos. Gracias. Gracias, profe. profe. Buenas noches, doctor. Descanse. Bueno, igualmente. Profe.